10 menos 20 de la mañana. Como habíamos anunciado más temprano, está aquí en estudios con nosotros Angelina Bunch. Es una mujer que nació en Angola, que vive en Uruguay desde el año 99. Tiene 2 hijos que nacieron aquí en nuestro país. Y ha contado su vida en un libro que se llama Angelina, las huellas que dejó Angola, que fue escrito por Andrea Blanqué, en base obviamente a los testimonios y entrevistas con Angelina. Un libro editado por Planeta, que cuenta la historia de una mujer, y a través de la historia de esta mujer cuenta obviamente muchos aspectos de lo que es la vida en Angola y en otros países de África, y lo que puede ser la travesía para cambiar de vida o para buscar una vida distinta o una vida mejor. ¿Cómo estás, Angelina? Buen día. Buen día, un gusto estar acá con ustedes. Me estabas contando recién, antes de salir al aire, cómo había surgido la idea de este libro. Sí. No fue una idea tuya. No, la idea no fue mía, como le comentaba. La idea fue del doctor Alem García. Muchos lo conocen porque es dirigente político del Partido Nacional. Pero yo en ese momento no sabía quién era él en realidad. Sabía que sí, es abogado, eso sí, pero no un político. ¿Cómo lo conociste? Lo conocí cuando yo trabajaba en el restaurante Ato Palermo Aguada, con su grupo de políticos en ese momento que iban a cenar allí, y yo, digamos, tenía mucho contacto con los clientes de la... ¿Trabajaba como moza? Como moza, claro, y era la única moza de noche, salvo que hubiera mucha gente, claro, una reunión grande, sí, ahí me agregaban otras mozas para ayudarme, pero él se interesó, digamos, como todos, varias personas, varios clientes en ese momento, siempre preguntando, curiosidad de dónde era, en fin, por el tono de hablar, que se escuchaba algo en portugués. Lo primero que te decían era si era brasilera, me imagino. Sí, ese es lo primero, si no pensaba que era de Rivera, de la claro, frontera. Entonces ahí digo que no soy de frontera, no soy uruguaya, no soy brasilera, soy bien lejos, soy de Angola. Entonces como que eso le llamaba la atención. Claro. Y al doctor Alem García fue una de las personas que le llamó mucho la atención. Ya, me preguntó de dónde era exactamente y cómo era Angola y todo eso. Le fui explicando más o menos mis orígenes, todo eso. Se mostró muy interesado en la historia y me comentó en ese momento, me acuerdo que él le gusta mucho leer y estudiar temas de antropología, esas culturas, ya que él también tiene orígenes árabes y todo eso. Claro. Cuando me planteó la idea, dice que daba como para un libro, y yo como que me reí un poquito, ¿no? Diciendo que no es sencillo hacer un libro. Y cuando me dijo, déjamelo a mí y vemos qué hacemos. Y realmente yo no me lo esperaba porque a poco tiempo, habrá pasado no mucho más de 2 meses, me llaman de la editorial Planeta y yo pegué un salto, como que, sí, tuve la entrevista con Claudia Garín en esa oportunidad, nos presentamos, sentamos, charlamos un poco, y dijo que le había llamado un señor así, doctor Alem García. Digo, sí, cierto. Y entonces me dijo, coméntame un poquito de la historia de tu vida. Me senté con ella allí, charlamos más de media hora, y fue como que empezamos a emocionar ambas, y como, ¿qué tal? Entonces me dijo, bueno, la historia es bastante interesante, me interesa, y entonces lo que vamos a hacer ahora es buscar una persona que le dé forma, y que me llamarían después. Al principio pensé que quedó en la nada, ¿no? Dejé pasar. ¿Ya conocías la costumbre uruguaya, eso de que las cosas quedan en la nada? Sí, al principio en realidad, porque siempre dicen, nos juntamos, ¿qué te parece si nos juntamos? Y si nos juntamos no sucede nunca. Entonces lo tomé para este lado, digo, bueno, pero en el fondo de todo tenía una esperanza de que sí podía ser, que a ella la había emocionado, la había tocado, digamos, un poquito el flash de la historia de mi vida. Y hasta que, por temas de clases y todo eso, Andrea es docente, teníamos que esperar las vacaciones y todo eso, y hasta que tuvimos la entrevista, me llamaron para tener la entrevista junto con Andrea Blanqué en el Planeta. Andrea Blanqué, que es la que escribió el libro, que es una gran escritora uruguaya, y que de alguna manera, bueno, transformó en un libro
tu historia. Exactamente. Tú dijiste varias veces mi historia, mi historia. ¿Cuál es tu historia? La historia de mi vida es toda la que está escrita en el libro, es una historia de sufrimiento, una historia de angustia, una historia según como lo vea cada uno. No es un exageramiento, es una historia que yo la viví desde muy pequeña. Además de los martirios, sufrimiento de la guerra, tener que huir, tener que dormir en la selva, en las montañas, tener que correr riesgo de algunos bichos que te pueden atacar, víbora, por ejemplo. Con tu familia, todo Con eso. mi familia y digamos los aldeanos, casi en general, casi era muy difícil que la gente durmiera toda una semana dentro de las casas sin ser atacados. ¿Dónde naciste concretamente? Yo nací en Luanda, capital, sí, pero después tuve que emigrar hacia la provincia porque mis padres tenían sus plantaciones allá y era una táctica para obtener la partida de nacimiento también en ese momento, para el tema de los estudios. ¿Cuál era la táctica? Digamos, nacer en la capital, en alguna capital de alguna provincia, y claro, después volver a los orígenes, ¿no? Entonces fue una infancia bastante cruda. No se la recomiendo absolutamente a nadie. ¿Tu familia era pobre para la realidad de Angola? Sí, sí, yo nací en un hogar, digamos, pobre, pero no pasamos hambre porque teníamos varias plantaciones. Digamos, pobre, por decir, según en qué punto de vista, claro, porque estando en la capital sí es una pobreza porque no tenés campo donde cultivar. En la provincia es diferente porque la gente se alimenta mucho del cultivo, de todo lo que planta. Sí, hacía carencia en algunas cosas que teníamos que apretar un poquito más, por ejemplo, el aceite, el azúcar, el jabón, esas cosas así que no se puede producir. ¿Qué producían? Pero, nosotros producíamos en compensación caña de azúcar, mandioca, el maíz, maní, chaucha, banana, boñato, zapallo, y eso era lo que nosotros más producíamos. Y después de carne, obviamente nos alimentábamos carne de casa o si no conejo, que la gente mismo criaba dentro de su hogar. Tenemos cabritos, cerdos, ese tipo de gallinas, pero la alimentación mucho más a base de pescados también, ¿no? Ahora, en un país en guerra donde en determinado momento se había que levantar todo e irse. Sí, y dejar las plantaciones, dejar los animales. Sí, sí. Se ha dejado muchas plantaciones atrás, se ha dejado muchos cultivos atrás, absolutamente todo, casas, que ahora en ese momento estoy casi segura 100% que digamos, esas aldeas ya ni siquiera existan, en lugar, claro, de donde había casa, donde había carretera, aunque fuera carreteras de tierra batida, haya solamente pasto, porque la guerra realmente con los pueblitos pequeños los aceló absolutamente. Y además durante la migración de un pueblo a otro, de repente veíamos pasando para una aldea que está totalmente destruida, que ahí se escucha, digamos, ruido de chicharras o ruido de insectos, pero de tristeza. No hay esa gente que le daba vida, niños corriendo, adultos yendo para acá y para allá, mujeres moliendo su fuba, como decimos, sí, nosotros, que es el proceso de la mandioca hasta llegar al plato, ¿no? Ver todo eso es difícil, sí. Tú contás en el libro, además, tu historia personal de abusos, sí, y de violaciones, sí, y de violencia. Exactamente, sí, fue también uno de los martirios, quizás más fuerte de mi infancia, ¿no? Porque la guerra la vivíamos todos, pero esa fue una historia en particular que me tocó a vivir, una violación desde muy pequeña, que la persona que me hacía ese maltrato, digamos, esas violaciones, más allá que al principio no hubo penetración, pero que llegado un determinado momento, ya en la última aldea que tuvimos ya era un poquito más crecida, 6 años más o menos, ahí sí. 6 años. Sí, él al final llegó a concretar sin la penetración. Fue desgarrador para uno, ¿no? Porque no es tema, digamos, de repente la penetración, solamente el hecho de que una niña
tan pequeña esté pasando, enfrentando esas cosas, y que además que uno no sabe, es decir, no te dicen cómo es la cosa, porque es diferente la relación de entre un hombre y una mujer y los pueblos de las aldeas de África. No sé si en su totalidad en África su generalidad es exactamente así, pero era bastante reservada la relación entre un hombre y una mujer. Entonces no se hablaba de eso y uno no tenía idea, obviamente, de cómo, más allá que no existía la historia de repollo también, que el niño vino de repollo, de la cigüeña, porque eso no existía, obviamente, se le veía a la mamá que está embarazada y tal, pero entonces era difícil, digamos, que uno se pudiera defender, y además de un hombre ya grande, ¿no? Claro. Siendo una niña pequeña, digamos que la familia lo confiaba, porque él había sido elegido para sí, que fuera él tu pareja. sería mi marido en un futuro cuando yo creciera. ¿Eso era una decisión que tenía que ver con la religión? ¿Era una decisión cultural más allá de la religión? Cultural, de ancestros, su venía de ancestrales. Claro, y había sido una decisión de tus padres, digamos. De mis padres, porque él era prácticamente de la familia, no directa, obviamente, primos de mis padres, y entonces ya estaba como un marido elegido, y tal vez sea por eso o por esa razón que él sintió en el derecho de que podía hacer eso conmigo. Claro. ¿En qué momento te diste cuenta que te tenías que ir de Angola? Ese sueño fue plantado ya cuando yo me salí del núcleo de mi familiar, de mis padres. Ya era bastante diferente de mis hermanos realmente. Siempre fui más, no sé si decir audaz o soñadora, algo así, pero cuando yo me desprendí del núcleo familiar, que fui a vivir en la casa de la amiga de mi madre, que adopté como madrina, y sus hijos como primo, tendrían 9 años, que ahí cuando 9 años. 9 años. Cuando empecé, digamos, cuando me puse esa idea o este sueño en la cabeza, y empecé a estudiar de nuevo, hice primero de escuela de nuevo en ese momento, porque en las provincias era 3, 4 meses y tenía que refugiarse y siempre tenía que repetir y todo eso. ¿Y ahí dónde estaban instalados? En Luanda. En la capital, en Luanda. En la capital de Angola. Y ahí Luanda. empezaste a soñar con la posibilidad de salir del país. De salir del país, y ya que veía, ya en el núcleo familiar que yo adopté en ese momento, digamos, era otro tipo de persona, digamos, con más experiencia de vida, otro tipo de vida. Una mentalidad distinta. Una mentalidad diferente ya. ¿Y hasta qué edad estudiaste? Yo estudié todo lo que pude estudiar hasta casi primero de arquitectura. Ajá. No lo terminé porque aparecieran, digamos, con la llegada de las Naciones Unidas y Angola, se me dio la posibilidad de entrar a trabajar a las Naciones Unidas, y como entré de moza, mesera, en el restaurante de las Naciones Unidas, eran 2 turnos rotativos, una semana de mañana, una semana de noche trabajar. Entonces yo no podía decir no puedo hacer eso porque estoy estudiando. Ahí tuviste que dejar la facultad. Tuve que dejar, sí. Para el promedio de las mujeres en Angola, eras una mujer bastante instruida en ese momento, haber llegado a la universidad. Exactamente. Hay personas, digamos, tenemos muchas personas que llegan a eso, tanto que algunos se van a terminar, digamos, el curso con becas y van a estudiar mucho a Cuba. La Cuba es donde sale más beca para estudiantes angolanos. Y bueno, en ese momento obviamente me fui, no digo dando manija, ¿no? Pero fui tratando de luchar para llegar en realidad, digamos, llegar a concretar mis sueños. Cada oportunidad que se me diera, empecé a trabajar, digamos, además de haber trabajado en el campo, que eso sí no tendría ningún logro, digamos, de plata. Lo hice sí, pero era para escaparme del lugar de mis padres, pero empecé a ganar plata en una empresa portuguesa que fue mi primer trabajo. Había hecho varios cursos ya también, pero en realidad sí, la oportunidad para poder llegar a Uruguay la tuve trabajando en las Naciones Unidas. En Angola, en Naciones Unidas, sí. Que trabajabas como moza en el bar, en el restaurante. En el restaurante, sí. ¿Y a quién consiste ahí? ¿Cómo te enterás de que existe Uruguay?
Uruguay en realidad nos enteramos cuando empezaron a pasar los reclames de las personas, digamos, de los cascos azules que irían para Angola, cuáles son los grupos que iban a ir en forma contingentes grandes, qué país iba a mandar, digamos, números grandes de militares. Y allí conocí a mi madre Cristina, que está allí esperándome, que me trajo un montón de libros para hacer la dedicatoria para la gente que le está pidiendo. Y también conocí a Amelia, otra militar, que infelizmente ahora ya no está entre nosotros. Cristina trabajaba en el contingente uruguayo. Sí, fue como militar, del hospital militar. Y bueno, conocí otra señora que está la experiencia de comunicación, digamos, estuvo todo bien hasta el momento de que yo le dije que bueno, quería, porque al principio yo no venía a la casa de Cristina, al principio yo venía a la casa de Diana Bernini, que era la que me había dicho que me ofreció la casa para venir, pero cuando ya tenía todo pronto para salir me dijo que no podía en ese momento porque tenía la madre enferma y todo eso. Y entonces llamé a Cristina y le comenté lo que me había sucedido. Muchas veces se dice que las mujeres en África cuando están las misiones de Naciones Unidas sueñan con casarse con un soldado o con un militar para salir del país y abrir una nueva vida. ¿Es así eso? ¿Existe esa... No, yo no, a mí por lo menos, no, yo sé que tuve compañeras que se fueron con algún militar, no tanto, sí, acá vino una que le fue mal. Realmente la relación que tuvieran allá no fue la misma relación que tuvieran acá, claro. Porque él ascendió y entonces como la mujer, obviamente la que trajo de Angola es negra, y como que teniendo un grado más no podía ser marido de una mujer negra. Entonces yo me enteré que yo no la vi, no la llegué a ver, pero llegué a saber que tuvo una vida bastante difícil. ¿Estás contando algo que si nos lo contaran de que sucede en África, los uruguayos diríamos qué terrible África, ¿no? Sí, pero eso sucedió acá. Como un militar que asciende en el grado, sí, ya no puede estar casado con una mujer negra. No puede estar con una mujer negra. Y tú estás contando algo que sucedió con un militar uruguayo. Sí. En Uruguay. Sí, en Uruguay, acá en el Uruguay. Obviamente, yo la conocía o la oía nombrar allá porque no logro recordarme su rostro. Pero, y también tuve, sí, digamos, conocimiento de algunas compañeras allá en las Naciones Unidas angolanas, que algunas ya eran mezcla de hija de negra con portugueses, entonces ya eran mulatas, claro. Y que también se fueran con algunos de los funcionarios no uruguayos a sus países, pero nos fuimos enterando, ¿no? Como había relevo de personas y todo eso de gente, que esas mujeres, por lo menos 2 de ellas, cuando se terminaran los 3 meses de la visa, les pasaran a hacer la vida de prostitución, claro, porque no podían salir del país, estaban como ilegales, y en fin, todo eso. ¿Conocías algo de Uruguay antes de decidir venir? Viajar? No, conocía de lo que me decían, que más lo que me decía hablaban Cristina. del Estadio Centenario, en realidad de todos los uruguayos, sí, que me hablaban de Peñarol. ¿De Peñarol te hablaban? Sí. Terrible. ¿Igual que hiciste venir? Sí. Pero en primer lugar que sí, era un país que hacía frío, pero no tanto como algunos otros lados. Y que era un país, en principio lo que más me llamó, que era un país que no hubiera guerra, pacífico, ¿no? Claro, que no hubiera guerra, y eso era lo que yo estaba necesitando, no era un país lleno de conflictos nuevamente, para eso me quedaría en mi país. Pero esa oportunidad que me dio Cristina, más allá último momento, de decir, bueno, me pasó tal cosa en el hogar de Diana, puedo ir para ahí, me dijo que con mucho gusto, que estaban mis hermanas esperándome, en fin, todo eso fue lo que te definió, lo que me definió, y que digo, bueno, voy a ir y así que sea lo que Dios quiera. Estamos hablando del año 1999, 99. Cuando se concreta entonces tu viaje a Uruguay. Exactamente. Vamos a hacer una pausa y después de la pausa me vas a contar cómo fue tu vida a partir de ese momento. Bárbaro. Acá en Uruguay. ¿Cómo no?